Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast llamado El Rincón del Saber. Como siempre, vengo acompañada de mis compañeras Ariana, Samantha e Isabela y yo, su presentadora, Chelsea. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las energías renovables. ¿Sí, dime, Ariana? Los tipos de energías renovables son seis tipos, que es la eólica, que se obtiene del viento. ¿Tienes algún ejemplo de algún artículo, algo que hayas leído? He visto experimentos similares tratando de recrear un aparato o de esos ventiladores que utilizan para generar la energía eólica, porque como dices, estas se basan en aire y consiguen el calentador solar. ¿Y para qué sirven los calentadores solares? Para calentar el agua. Oh, ¿alguien más ha visto algún tipo de energías solares similares a las que acabo de mencionar, Ariana, de casualidad? Pues yo hasta que en clase la maestra nos enseñó que eran este tipo de energías, no conocía la mayoría de ellas. Ubicaba la eólica, la hidráulica y la solar, pero del resto no las ubicaba. Y dime, Ariana, ¿cuáles son los beneficios? ¿O alguien de ustedes sabe cuáles son los beneficios? Los beneficios vienen siendo de que hacen que cuidemos el medio ambiente, porque todas esas energías se dan por forma natural, no hacen falta hacer un proceso todo como horrible. Ajá. Más aparte, porque algunas de sus ventajas son que son libres de, como había dicho antes, son libres de contaminantes, no generan residuos de difícil tratamiento ni son inagotables porque pues son naturales. Hasta la fecha no se ha registrado ninguno que sean tóxicos, así que pues vienen siendo sus beneficios y ventajas. Este tipo de energías están alimentadas por componentes o alimentadas por energías que no son agotables. Por ejemplo, el petróleo, que ayuda a generar la luz que usamos actualmente, que es un elemento agotable. Pero así como también se vienen pues sus beneficios y ventajas, también están las desventajas, porque pues necesitan un espacio muy grande para estar, porque pues al ser naturales necesitan muchos recursos. También pues su ubicación no es tan, muy preciso. Debe ser en un lugar muy específico. Sí. También por el recurso económico que se tiene que obtener de ahí, porque pues para que una empresa o algún lugar tenga toda esa cosa, pues se requiere mucho dinero para tenerlas. En mi caso, que nosotros tenemos un calentador, más o menos nos costó como 50 pesos ponerlo, pero hasta ahora el gasto en agua se ha hecho bastante bien, y igualmente el gasto en el gas, que usualmente era el que usábamos para calentar el agua, también se redujo en bastante cantidad y redujo mucho precio, así que supongo que nos ayuda, a pesar de que sea un golpe muy feo en el gasto, en el transcurso del tiempo va a ayudarte a no estar gastando tanto en este tipo de materiales, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿alguien de ustedes tiene algún calentador, algún familiar que tenga algún estilo? ¿Qué opinan? Yo, por ejemplo, yo sí tengo calentador solar. Esta fue, se podría decir, una ayuda del gobierno, pues básicamente nos compraron nuestro voto, porque mi tía es política. Y de como de agua, pues si votan por el PAN, les damos un calentador solar. Y ahí lo tenemos. ¿Y ustedes tienen algo por el estilo? Pero aquí tenemos una niña que es de la calle, pero a la vez no es de la calle, porque tiene casa. Ok, también es Bueno, opino de que este tipo de energías nos ayudan a mejorar el ambiente, ya que ahorita no estamos teniendo un planeta muy saludable, y con el problema de la basura en los océanos, de la tala excesiva de árboles, de las miles y miles de especies de animales que están en peligro de extinción por estas dos razones, creo que deberíamos empezar a concientizar más este tipo de energías y el uso de estas, porque a pesar de sus desventajas, ayuda demasiado lo que vendría siendo nuestro ecosistema para tener un ambiente saludable y tener un ambiente saludable para futuras generaciones. Así como dices, también es importante que lo conservemos, porque pues así ya no vamos a tener estos recursos, porque como digo, son naturales, y pues lo natural pues es el sol, es el agua, es el viento, y al estarlo contaminando pues ya no nos van a servir ni para esto. Y la mayoría de nuestros alimentos, por ejemplo el atún, cangrejos, caviar, la mayoría de estos alimentos vienen del mar. Y los ríos, cosas por el estilo, de ahí usualmente sacamos agua para beber, y también nos estamos agotando el agua, cosas por el estilo, así que nos podría ayudar mucho usar este tipo de energías.
y hacer que la gente entienda sus usos, que a pesar de que ser un gasto demasiado elevado, ayuda en el transcurso de los años y te puede llegar a durar demasiado este tipo de energía. Exactamente, pero pues, ¿por qué el gobierno de México no apuesta por las energías renovables? Porque son demasiado costosas. Yo creo que ha de ser por eso. O por el que mucho del petróleo se utiliza para eso y la exportación de petróleo es una gran fuente de dinero, ¿no? Sí, es que sí están muy caros. Pero pues si vieran por el futuro de acá de México y toda esa cosa, no les importaría, porque pues bueno, todo el país le da al gobierno, o sea, ¿cuál es su...? Disculpen lo de los impuestos. Bueno, pues yo opino que el gobierno también debe empezar a eso, ya que no he visto tantos partidos políticos tratar de hacer algo bien por el ambiente, además del Partido Verde y Morena. Y tampoco he visto muchos de las personas que se involucran o tratan de ver el futuro de México o el futuro de las siguientes generaciones. Me gustaría ver algunos políticos o incluso algunos partidos que hicieran eso por nuestro país. Cierto, pues ahorita técnicamente en las elecciones de hace unos meses, semanas, no recuerdo muy bien, Xochitl y Claudia pues dijeron algo relacionado con eso, pero pues yo la verdad no veo noticias. Yo pues no les presté tanta atención en esos casos porque no soy una persona que se centra mucho en política, pero sí me gustaría ver más ese tipo de cosas, más ese tipo de educación ambiental y ver más personas o ver más campañas siendo apoyadas por el gobierno para mejorar nuestro país. De todos modos, todo ese tipo de política yo la verdad es que yo ya no les creo porque pues prometen y no hacen nada, pues no hemos visto nada por parte de Claudia, así que y ganó las elecciones. Porque todavía no es presidencia, ¿no? Al final de años en las que cambian de bloque. O sea, AMLO todavía tiene un ratito. Bueno, pero dejemos de meternos en la política porque nos van a funar. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar la política? Para hablar de política. Sí, pero pues bueno, En conclusión, ¿qué entendimos que es la energía sustentable, la energía renovable? En conclusión, independientemente del tipo de energía renovable o no que se utilice para que la electricidad... En conclusión, independientemente del tipo de energía renovable o no que se utilice para la electricidad llegue a nuestros hogares, se deben recordar que acciones sencillas como apagar las luces que no sean necesarias, desconectar aparatos electrónicos que no utilices, verificar que la puerta del refrigerador... Que la puerta del refrigerador quede muy bien cerrada. Sí. Y que además de eso, verificar bien que las corrientes de electricidad no están cerca de lugares que pueden llegar a tener mucha humedad o agua, porque puede causar el riesgo de causar un incendio por electricidad. Y asegurarse de no meter cosas de metal o dedos en los enchufes. Sí, no seas mencionado. Esos pequeños cambios pueden producir grandes resultados, en lo que llegan pues todos esos recursos, o podemos pagarlos económicamente. Entonces, agradezco mucho tu presencia y su tanto de presencia aquí en este podcast. Gracias por apoyarnos mucho. Bueno, apoyarnos a este podcast en general. Entonces nosotras fuimos Ariana, Samantha, Isabela y yo, Chelsea, hablando sobre lo que son las energías renovables. Ha sido un placer informarnos y espero volver a verlos o que nos escuchen en el próximo capítulo de este podcast. Bye.